Tardes, en este momento miraremos nuestro último tema del módulo de abdomen, lo que corresponde a apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una enfermedad muy común en nuestro medio. Es más, es uno de los primeros diagnósticos que piensa el médico en la emergencia cuando llega un paciente con dolor abdominal. Razón por la cual en muchas ocasiones hay malos diagnósticos o solicitudes de estudios radiológicos inadecuados o estudios laboratoriales también inadecuados por no manejar una clínica adecuada acerca de la enfermedad. Tenemos aquí una imagen anatómica de lo que es el colon y de dónde depende el apéndice, que normalmente es de la región cecal. El posicionamiento de este apéndice puede ser variado, por lo cual hay que tomarlo en cuenta en el momento de hacer diagnósticos diferenciales. Lo más frecuente es que esté en posibilidad acá a derecha, y por lo cual se utiliza un término muy particular para su valoración a ese nivel. Más o menos la apéndice mide de 8 a 10 centímetros de longitud y puede medir 4 o 8 milímetros de diámetro. En sus adultos, la parte inferior interna del ciego puede medir de 2 a 3 centímetros. ¿Qué contiene la apéndice? Pues tejido linfoideo, que es más desarrollado entre los 12 y 20 años. A los 30 años se reduce esta cantidad. En el ciego se encuentra un repliegue valvular llamado válvula de Gerlach. En los ancianos suele presentarse una fibrosis que oblitera la luz, pudiendo tener estos pacientes algunos tipos de apendicitis crónica o apendicitis a repetición. El posicionamiento del apéndice depende mucho del posicionamiento del ciego y este puede variar en localizaciones, ya que pueden haber ciegos altos que pueden estar en hipocondrio, en flanco, en fosa ilíaca derecha, o pueden estar bien bajos como en cavidad pélvica, o contralaterales como en fosa ilíaca izquierda. Esto es importante en el momento de considerar la posibilidad de apendicitis. También si han sido pacientes operados de colon. En cuanto al propio posicionamiento del apéndice, este se puede encontrar en un 30% hacia la región de la pelvis, en un 65%, que es lo más frecuente, de tipo retrocecal, en un 2% preilial y en un 1% retroilial. Estos dos hacen un 3% que pueden cursar por tocar el intestino delgado, cursar con diarrea. Esto es lo importante en estos tipos de diagnóstico. Es importante recordar que el apéndice tiene un mesoapéndice, el cual contiene vasos arteriales que dan irrigación, vasos venosos que dan drenaje, vasos linfáticos que contienen sistema inmunológico y también una red de nervios que dan la irrigación focal, que es lo que nos ayuda a determinar el signo de McBurney. La historia dice que Melier diagnosticó o describió esta enfermedad en 1827. También Morton lo hizo una cirugía de apéndice exitosa en 1887 y Charles McBurney en 1889 describe el punto de máximo dolor y 5 años más tarde se conoce como el punto de McBurney. En el Perú se le conocía en la época de los vicerreinatos como el cólico de la miseria porque se daba más en pobres. Aquí tenemos al doctor Reinald Fix en la primera reunión de la Asociación de Médicos Americanos celebrada en 1836 hablando acerca del término de apendicitis aguda. Aquí la epidemiología importante del apéndice
La frecuencia máxima es entre los 10 y 30 años, con una media de 22 años. En los extremos de la vida es raro y, por lo que hablamos hace un poco, hay aumento de frecuencia de perforación. Afecta por igual a ambos sexos, excepto en la pubertad y normalmente en los 25 años, donde es más frecuente en las mujeres que en los hombres. El diagnóstico muchas veces es cerrado y es más frecuente en la mujer, con un 22.25 versus a un 9.3% de los hombres. ¿Por qué? Por el diagnóstico diferencial. Con frecuencia en un 15.3% el diagnóstico es erróneo. Por eso de ahí debemos tener la importancia de hacer un diagnóstico clínico adecuado del apéndice para poder saber cuál es el estudio y el examen laboratorial de elección. Fish la reconoció en 1836 y la diferenció de la enfermedad quirúrgica del ciego como colitis o colitis ulcerativa. Se creía que en un principio el factor fundamental era la obstrucción de la luz, pero se descubrió que un 30-40% estaba dado por fecalitos, pelotón de mitos o cálculos biliares. Lo que acontece en forma inicial es causa desconocida, pero también se cree que hay una afectación vírica de la mucosa. También puede estar asociado a hipersemia o aumento de folículos linfoides que provocan mayor edema. En la historia natural del apéndice es importante. Lo que ocurre es, primero, obstrucción de la luz, que provoca un aumento de la presión intraluminal. La distensión provoca drenaje, acúmulo de drenaje linfático, edema por congestión del sistema venoso, a lo cual se convierte en una apendicitis aguda no complicada. Y el dolor ya es manifiesto como un dolor visceral que es identificado como el punto de Mabule. Posteriormente, esta apéndice se vuelve flemonosa o supurada, que es una apéndice edematosa completamente que puede perforarse. Esto predispone a la infección, provocando una apendicitis aguda supurada, y el dolor es más intenso y más focalizado en la fosa ilíaca derecha. Luego de esta apéndice, si no es controlada, empieza a disminuir el flujo en la parte distal, provocando una apendicitis cavernosa que esta, si no es controlada, termina perforándose con liberación de bacterias y de tejido inflamatorio, pus y materia fecal, provocando una apendicitis aguda perforada, generando líquido peritoneal que puede contribuir a la formación de una peritonitis focal o conocida como apendicitis focal. Esto, si no se controla, genera una peritonitis generalizada. El cuerpo siempre trata de proteger y trata de acumular esa colección de pus y inflamación local y provoca lo que pasa o se conoce como una masa apendicular. Si esto persiste, se convierte en un acceso apendicular que aumenta la mortalidad de los pacientes. Aquí tenemos la secuencia: obstrucción de la luz, aumento de presión, obstrucción linfática, isquemia de la mucosa particular, infección bacteriana, perforación. 60% está dado a la obstrucción por hiperplasia linfoide, el 35% por fecalitos, 4% por cuerpos extraños y 1% por estenosis o tumores apendiculares o cecales. He aquí el proceso diagramático de cómo el apéndice es normal, o sea, su mucosa. Al obstruirse, ¿qué es lo que ocurre? La hiperplasia linfoides, el aumento de la vascularidad, estancamiento de los vasos por dilatación, la presencia del fecalito que obstruye, la presión aumentada y posteriormente la migración con edema, proliferación bacteriana y la ruptura.
aquí un esquema de un cuadro de apendicitis, aquí una cirugía en proceso con un apéndice inflamada. Para ustedes, ¿qué características tiene? ¿Es flemonosa? ¿Es supurada? ¿Es gangrenada o está perforada? Eso me lo describen en el día de la clase, por favor, o me lo pueden escribir en este blog. Los síntomas clínicos son los más importantes de entender que existe el dolor, pero el dolor, hay un montón de patologías que puede presentar dolor, más con las características de la apendicitis, que el dolor se empieza en la región epigástrica o en la región periumbilical y que después de las 6 horas se puede focalizar. Se puede acompañar de urgencia para defecar y evacuación de gases. Se intensifica el dolor en la fosa ilíaca derecha, pero inicia superior. ¿Por qué? Ustedes me lo pueden decir o me lo dirán en clase. Pero el diagnóstico casi universal de todos los pacientes con apendicitis es anorexia. Se debe buscar. Y si tienen anorexia en nuestro paciente, hay una sospecha alta de apendicitis. Las náuseas y los vómitos en un 50-60%, pero hay otras patologías que lo pueden presentar. Hipersensibilidad abdominal. Es importante si esta hipersensibilidad abdominal es superficial o profunda. Aquí es donde se valora también el signo de Marmute. La fiebre ligera. Estamos hablando de una fiebre de 38, que normalmente se puede mantener ahí. Si se perfora, la fiebre puede bajar levemente e incrementarse a fiebre de 39 posteriormente. Los leucocitos pueden estar entre 15.000 y 20.000. En nuestro medio aproximadamente es 14.000, una media. Aquí una descripción de lo que ocurre: oclusión, falta de drenaje, acumulación, aumento de presión, proliferación bacteriana, estasis intestinal, también presión venosa de capilares, oclusión de las venas, congestión e inflamación, mucosa isquémica por bacterias, absorción de toxinas. Estas toxinas producen la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis de una apendicitis. Aquí, de acuerdo a la localización del apéndice, si está retrocecal, el dolor se puede ir hasta la fosa renal derecha, si el ciego es alto. Si está cerca, si está en el sigmoides y está tocando el ilion, nos va a provocar diarrea. Si está cerca de la vejiga o la toca, va a provocar poliacritis. Lo típico es en un 60% que sea retrocecal. ¿Qué signos podemos buscar para considerar apéndice? Dolor al toser, hiperexia cutánea, rigidez muscular, signo de Plumber, signo de Roxin, signo del psoas, signo del tornador. Son todos los signos y movimientos que se hace a la pierna para verificar si hay dolor focalizado en fosa ilíaca derecha. Examen de laboratorio, hemograma completo. Normalmente en nuestros hospitales no hacen el PCR y el BES y nos ayuda mucho al diagnóstico. Si bien es cierto, solo dicen proceso inflamatorio agudo, pero ya con eso sabemos que hay un proceso inflamatorio agudo y si agregamos la otra clínica, entenderemos que es una apendicitis. La glucosa tal vez no es necesario en este momento, pero se pide por la cuestión preoperatoria. El BUN y la creatinina tampoco, pero por la administración de anestésico la creatinina es importante. Si es mujer, examen de orina, porque las infecciones urinarias en la mujer dan sintomatología bien complicada. Y prueba de embarazo en una mujer, porque un embarazo ectópico puede simular lo mismo. Los rayos X frente a una apendicitis pues muestran niveles hidroaéreos focalizados en el área, borramiento de la grasa preperitoneal que ya habíamos visto, presencia de apendicolito o fecalito, es una imagen redondeada, blanca. Número 4 no está aquí, borramiento del psoas. Y número 5, para número 5, presencia de una pequeña asa centinela.
Aquí tenemos una rayos X, una apendicitis aguda. Aquí están los niveles hidroaéreos donde empiezan en el lado derecho. El psoas no se mira. Ligero borramiento de la grasa papilotoneal. Y en este caso hay presencia de un apendicolito. Diagnóstico definitivo de apendicitis. Si encontramos un fecalito en esta zona con pérdida de apetito, náusea, vómito, eso es apendicitis. En ultrasonido pues vamos a encontrar, cuando logramos ver el apéndice, recuerden que un 60-65% retrocecal, hay muchas heces y gas adelante, no se logra ver, pero si se logra ver, entonces hay un engrosamiento de la pared, líquido alrededor de la misma, de la apéndice. Aquí está equivocado. Aumento de la vascularidad, visualización del fecalito y paredes intestinales. Aquí tenemos un paciente con niveles hidroaéreos que inician en fosa ilíaca derecha. Aquí tenemos un paciente con ultrasonido donde se mira una imagen tubular gruesa. Aquí la imagen redondeada en fosa ilíaca derecha, sugerente de apendicitis. Aquí otro paciente con el apéndice, pero con la presencia de líquido libre por debajo de la vena. Aquí, si el diagnóstico llega a ser tan complicado, tan difícil, se utiliza tomografía, es fidedigna. Aquí vemos el apéndice, aquí la vemos en esta posición, aquí la vemos en posición pélvica, razón por la cual hay complicación en el diagnóstico. Aquí vemos un apéndice que está un ciego alto y el apéndice larga está pegando en el borde, segmento 6 del lóbulo hepático. Y aquí se miden sus grosores, se mide su dimensión. El contacto con esto nos va a hacer pensar en dolor en flanco derecho y hipocondrio derecho. Pero, recuerden, si hay anorexia, estamos sospechando en apéndice. Solo para que lo sepan, lo que vamos a buscar cuando sospechamos apendicitis en tomografía, cuando el apéndice mide entre 10 milímetros, es sospechoso, pero cuando ya mide mayor de 10 milímetros de diámetro y 6 de longitud o a 10 de longitud, es definitiva. Es importante esto. Significa que tiene 10 de diámetro, tiene engrosamiento parietal, tiene hiperrealce parietal y tiene alteración de la grasa. El diagnóstico de apendicitis. Los diagnósticos diferenciales pueden ser linfadenitis mesentérica, enfermedades pélvicas ginecológicas, y aquí hay un montón en la mujer, o quiste de ovarios rotos, síndrome del 14º día, salpingitis, embarazo ectópico, etc. También enfermedades gastrointestinales, colititis aguda, pancreatitis aguda, diverticulitis aguda, cálculos ureterales, pielonefritis. Aquí toda la descripción de toda la enfermedad y los factores que influyeron en ella, la edad del paciente, la perforación antes del tratamiento quirúrgico, una apendicitis aguda propia, la tasa de mortalidad de 0,1%. Si no la tratamos adecuadamente, aumenta un 3,5% si está perforada. Si es perforada y es en ancianos, a un 15%, y se hace accesos por la perforación en un 47%. O sea, la mortalidad se incrementa exponencialmente. Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano. Y el diagnóstico es clínico, no laboratorial, ni imagenológico. Gracias. Si tienen preguntas o comentarios, favor en este blog el día de la clase.